Jóvenes y señoritas, les envío un cordial saludo. Nuestro tema es América después de la independencia. Repúblicas americanas. La historia cuenta que parte del porqué o el motivo por el cual se da la independencia de los estados de América es debido a que entre los mismos criollos se empezó a dar un conflicto sobre quiénes eran los que debían tener el control sobre lo que es el sistema político, social y también la tenencia de las tierras. Los españoles decían que les pertenecía a ellos. Cuando hablo de españoles me refiero a los que vivían en España, a la corona española, y los criollos eran ya hijos de españoles, pero ya nacidos en tierras americanas. Ellos también querían tener ese control económico aquí en nuestro territorio. Entonces, al darse este conflicto entre españoles y criollos, es por ello que también surgen lo que son los próceres de la independencia y todas aquellas personas que lucharon por la independencia de varias de las repúblicas que ahora conforman América. El caudillismo se dio en Latinoamérica durante el siglo XIX y fue un fenómeno social y político que consistía en que los caudillos eran jefes guerreros. Eso quiere decir que ellos tenían personas a su cargo y estas personas eran específicamente lo que era un ejército. Campesinos pobres. Recordando nuevamente que cuando se da la independencia no fue en sí un movimiento de los indígenas, sino que fue un movimiento criollo. Entonces los campesinos continuaron siempre con lo que es la pobreza. También se le negó lo que era la participación y el derecho al voto, simplemente por no saber leer y escribir. Inestabilidad política. Debido a que se crearon nuevas repúblicas o nuevos estados, se empezó a dar una inestabilidad política debido a que eran naciones nuevas que siempre estuvieron dependiendo de España y ahora al estar solos comenzó a darse esta inestabilidad. Holgazán y ebrio consuetudinario. Así se le llamaba a las personas indígenas. Se les decía que eran unos holgazanes y que todo el tiempo estaban ebrios. Consuetudinario significa algo por costumbre, algo que se va heredando de generación en generación. Entonces, desde la época de la colonia, se le llamaban a ellos holgazanes y se le decía esto porque en ocasiones los indígenas se negaban a realizar los trabajos que los colonos les establecían, no porque eran realmente holgazanes, sino porque ellos era una especie de rebelarse y que querían ser personas libres. Entonces, por eso se le llama consuetudinario, porque a lo largo de los años se les quedó a ellos marcado como personas holgazanes y ebrias. Estados autoritarios y violentos también fue parte de esa inestabilidad política porque las mayores leyes o las principales leyes protegían más a los criollos, pero no a los indígenas. A pesar de que las constituciones proclamaban lo que eran los derechos y también las libertades de todas las personas, los criollos, al momento de tener el poder político en sus manos, era la clase social más fuerte y la que prevalecía más con lo que eran los derechos y algunos beneficios. Surgimiento de los estados centroamericanos. Anexión a México. Cuando Guatemala logra su independencia con España, recordemos el 15 de septiembre de 1821, al ser una república o un estado nuevo, comete el error de anexarse a México. En esa época, Agustín de Iturbide era la persona que encabezaba el gobierno mexicano. Entonces, Guatemala se independiza de España, que duró la colonización más de 300 años, pero se anexa a México. Entre las razones por las cuales Guatemala se anexa a México es porque en Guatemala se pensó consolidar su dominio hacia el istmo centroamericano. Istmo significa una porción de tierra alargada que une otras dos grandes masas de tierra. Estas otras dos grandes masas de tierra son América del Norte y América del Sur. Eso significa la palabra istmo. Y Centroamérica es un istmo, es el istmo más grande en el mundo. Y entonces Guatemala lo que quería era tener el dominio total sobre el istmo y pensó que anexándose a México lo iba a conseguir.
Sin embargo, El Salvador y otras regiones no estaban de acuerdo con esta unión hacia México. Ellos querían ser completamente libres no solo del dominio español, sino que también ahora de Guatemala y de México. No querían estar anexados a una sola república como Centroamérica, sino que querían tener su propio estado. Entonces no querían a España, a México y tampoco a Guatemala. Y por lo tanto, el 1 de julio de 1823, Guatemala logra su total independencia hacia el Estado mexicano. Lamentablemente, una de las consecuencias fue el haber perdido el territorio de Chiapas. Y entonces es cuando se conforman lo que son las Provincias Unidas de Centroamérica. Federación Centroamericana. Cuando se crea la Federación Centroamericana, el sistema de gobierno fue a través de lo que eran los tres poderes del Estado y su sistema era republicano. Recordemos que los tres poderes del Estado se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la Federación Centroamericana estaba conformada por Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante esta época se comenzaron a dar cambios importantes y entre ellos estuvo el fin de la esclavitud. Sin embargo, el catolicismo continuó siendo la única religión y esto significa que no había una libertad de culto. Se dio lo que era el particularismo entre las regiones. Esto significaba que las provincias en sí no estaban unidas como se le creía, sino que había cierta división entre las provincias o entre los estados. Y esto debido a que existía entre cada región una diferente oligarquía. La palabra oligarquía significa que un grupo pequeño de personas tiene el mayor poder para poder gobernar. Y por lo tanto, entre estas mismas oligarquías se negaban a recibir órdenes de una oligarquía a otra. También se da lo que era el territorio mal comunicado. Y se decía mal comunicado no solamente por sus caminos que eran deficientes, sino que también no había una estrecha comunicación entre esas mismas oligarquías. Y también había una desconfianza muy grande hacia Guatemala debido a que Guatemala fue la sede del gobierno durante la colonia y por lo tanto la oligarquía de Guatemala quería tener el control o el dominio total sobre todo el istmo centroamericano. Reformas liberales en América. Entre ellas está lo que es la Iglesia Católica y el Estado. ¿Qué reforma o cambio se dio entre la Iglesia Católica y el Estado? En primer lugar, en épocas de la colonia, siempre la Iglesia Católica tuvo a su cargo lo que era impartir la educación en todos los niveles. Sin embargo, una de las reformas fue que el Estado tomó el control de lo que era la educación, es decir, que la educación pasó a manos del Estado y se convirtió en una educación laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos. Laica significa que no profesa ninguna religión, gratuita que no debe de ser remunerada o que la gente pague por recibir la educación y obligatoria porque todos deben de ser personas alfabetas, es decir, que deben de saber leer y escribir. Otro de los cambios que se dio es de que la Iglesia Católica tenía muchas propiedades bajo su dominio y entonces en la época de los liberales se emitieron o decretaron leyes que iban a confiscar todos los bienes que eran propiedad de la Iglesia Católica. El comercio, debido a que se empezaron a abrir mayores oportunidades de comercio, también los países americanos comenzaron a comercializar entre ellos. Se crearon impuestos que favorecían lo que era la exportación de los productos y también en este caso entra lo que es la historia de Inglaterra, porque Inglaterra vino también acá con fines comerciales y específicamente con lo que eran los textiles. Y así es como van haciendo la historia de cómo Guatemala posteriormente pierde el territorio de Belice. Las comunicaciones. Se empezaron a impulsar lo que era la construcción de las vías para el ferrocarril, también de carreteras y puertos.
se dan lo que son las libertades individuales. Entre las más principales está lo que es la libertad de culto, es decir, la libertad de religión. Las personas ya no tenían que ser solamente católicas, sino que también se abolió las religiones oficiales, que en este caso la religión oficial era el catolicismo. Esto se dará durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Y otro de los cambios que se dan es de que se permite el divorcio para la anulación de lo que es el matrimonio. Y por último, las reformas liberales en Guatemala. Para poder ampliar un poco más la información, el liberalismo fue un movimiento que se da principalmente en Europa, y España, al momento de ser un país europeo, todas estas corrientes llegan también aquí al territorio americano, y por lo tanto acá en Guatemala se dieron dos partidos políticos. Uno de ellos se llamó conservador y el otro se llamó liberales. Los conservadores tenían como propósito poder continuar con todos los ideales o las formas de gobernar de la época de la colonia, y los liberales tenían otra forma de pensamiento, y ellos querían tener un poco más de libertad, así como lo mencioné anteriormente, la libertad de culto, la libertad económica y también la libertad política, el hecho de poder elegir a sus gobernantes. En Guatemala, estos dos partidos políticos regularmente, ellos eran los únicos que existían, y entonces en ocasiones gobernaban los conservadores, luego los liberales, luego otra vez los conservadores. Sin embargo, se dio una época en que los representantes del Partido Conservador lograron gobernar durante 30 años. Sin embargo, los del Partido Liberal, no estando conformes de que ellos no tenían el poder de gobernar, se dio una revolución, la cual se le llama la Revolución del 30 de junio de 1871, se le conoce como Revolución Liberal, y en esta revolución están los personajes de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, que fueron presidentes de Guatemala. Como lo dije anteriormente, se da el 30 de junio de 1871, y esto marca el fin del gobierno conservador que les había mencionado, que duró aproximadamente 30 años, y entonces comienzan los liberales a gobernar. Los liberales gobernaron Guatemala aproximadamente 72 años. Por supuesto, con diferentes presidentes. Les menciono de esta manera muy breve la historia de los liberales y conservadores para que ustedes puedan comprender el porqué de estas reformas. Y la primera es de que llegó a Guatemala lo que era la educación laica, gratuita y obligatoria, que ya había explicado anteriormente. También lo que era la reducción del poder de la iglesia, la modernización de los medios de comunicación y también la forma de poder transportarse, y la extensión del cultivo del café. Esta extensión del cultivo del café tenía como propósito principal poder exportarlo a países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Espero que me hayan comprendido el tema y muchas gracias por su atención.